Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando a través de su canal Cristo TV 21.5, el canal de la bendición. Este es su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, pues estamos nuevamente agradecidos con Dios por habernos permitido estar nuevamente en un programa más para la bendición de todos, y también estamos agradeciendo a todos los que en estos momentos se están conectando a través de Facebook y de Facebook. Bienvenidos sean, gracias por conectarse. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Recuerden que mañana también a las 7 de la tarde estaremos nuevamente con el programa Bienvenido Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a pasar a la enseñanza, pero antes vamos a hacer una oración para que sea Dios el que se glorifique en esta enseñanza, en este estudio que traigo en este día. Bueno, Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque sabemos que sin ti no hay nada que podamos hacer, Señor. Glorifícate, Señor. Sabemos que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Salvador, y que viniste a morir por nosotros en una cruz, Padre Santo, para darnos vida eterna y salvación. Gracias, Señor, por haber hecho eso en la cruz del Calvario, Padre. Gracias también te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú un día vendrás por nosotros a recoger tu iglesia, como dice la palabra, Señor, y estaremos contigo para siempre. Ahora que voy a dar la palabra, Señor, seas tú, Señor, dándome a mí ese denuedo para poder hablar tu palabra, Padre, para que la audiencia pueda escuchar y entender esta palabra. Ábrele los ojos, los oídos espirituales, Padre, para que puedan saber lo que yo estoy hablando de parte de ti. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas que nos están sintonizando, vamos hoy a hablar acerca de Mateo capítulo 7, verso 21, que habla sobre no todo el que me dice Señor, Señor, él entrará en el reino de los cielos. No todos, porque hay muchos que aún yendo a la iglesia, aún diciéndose que son cristianos, dice la palabra que ni aún así van a entrar en el reino de Dios. Aquí no está hablando de otras religiones, aquí está hablando del cristiano que va a la iglesia. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Fíjense, es el que hace la voluntad de Dios. Dice que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El día que que Jesús venga por nosotros. Cuando Él nos presentemos ante el tribunal de Jesús, porque dice que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice la palabra, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos claramente que no importa si la persona profetiza en el nombre de Jesús, no importa si echa fuera demonios, dice, y no importa que haga milagros, dice que aún así, dice que Dios dice que Él les va a decir, no, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque no estaban haciendo conforme a lo que decía la palabra. No practicaban, en otras palabras, no estaban practicando la palabra de Dios, no la ponían por obra. Echaban fuera demonios, pero también el enemigo hace lo mismo, hace milagros, profetiza, echa fuera demonios. Eso lo dice bien claro la palabra. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les dirá Jesús, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca hicieron la voluntad de Dios. ¿Y cómo se pueden conocer
las personas que aún diciendo que profetizan en su nombre, que echan fuera demonios y hacen muchos milagros, porque ahorita existen muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, que aún haciendo eso, lo único que hacen son milagros falsos, no están hablando la palabra. Fíjense, la palabra dice en Mateo 27, 15, dice, por sus frutos los conoceréis. Se conocen por los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, verso 15, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los que conoceréis. ¿Y cuáles frutos? ¿Están esas personas verdaderamente haciendo la voluntad de Dios o lo están haciendo, o están simplemente haciendo su propia voluntad? ¿Cómo viven? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacer. ¿Cómo viven cuando están en privado? ¿Cuál es la forma en que ellos viven? ¿Cómo están ellos viviendo? ¿Están viviendo en justicia? ¿Son personas justas en la iglesia y afuera de la iglesia cuando nadie los ve? ¿Cómo actúan? ¿Cuáles son sus frutos? Fíjese, la palabra también dice en segunda de Timoteo capítulo 4, si nos vamos ahí en segunda de Timoteo capítulo 4, dice bien claro la palabra dice capítulo 4, segunda de Timoteo 4:1-4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo y nos está también hablando a nosotros, que prediquemos la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Aquí vemos claramente que los falsos maestros no van a sufrir la sana doctrina. En otras palabras, ellos no van a estar hablando la palabra de Dios. Ellos van a estar hablando solamente fábulas. Dice, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En otras palabras, esos son maestros falsos que simplemente hablan lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír de milagros, la gente quiere oír de sanidad, y no es malo, Dios lo hace. Pero los falsos maestros solamente se enfocan en eso. No se enfocan en la palabra, no hablan la palabra, y si hablan cualquier cosita. La gente, los falsos maestros, los falsos predicadores, dice la palabra que no sufrirán la sana doctrina, no hablarán de la sana doctrina, se apartará de la verdad el oído. En otras palabras, no van a querer hablar la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Vemos aquí que los salvos hacen la voluntad de Dios. Aquí vemos cómo por sus frutos vamos a conocer a los falsos maestros, a los falsos predicadores, a los falsos profetas. En Salmo 143:10 la palabra dice, enséñame a hacer tu voluntad, Señor, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que decirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Porque los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos predicadores, ellos quieren hacer su propia voluntad. Ellos se van por emoción, y aún viven en sus pecados, aún viven en la fornicación, en adulterio, y ellos dicen que la salvación no se pierde. Ellos toman la gracia como libertinaje para seguir pecando, y enseñan a las ovejas extraviadas, las enseñan ¿a qué?
a seguir pecando. Y le dice, no te preocupes, al fin y al cabo Dios te perdona. Y Dios perdona cuando pecamos, pero tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y no volverlo a hacer, porque es lo que dice la palabra. Vete y no peques más, le dijo a la adúltera cuando ella pecó, y le dijo que los fariseos la acusaban de adulterio porque la pescaron en el momento del adulterio. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te acusaban? Dijo, no están aquí. Dijo, vete, ni yo te condeno, vete, pero también le dijo, y no peques más. Un verdadero cristiano, un verdadero profeta, un verdadero predicador habla la verdad, les habla sobre la obediencia a la palabra, sobre no seguir pecando. Vamos también en la voluntad de Dios, que está en Efesios capítulo 5 y el verso es el 8. Efesios capítulo 5, y vemos aquí la palabra, lo que dice la palabra en Efesios 5 verso 1, dice: el que verdaderamente, el que hace la voluntad de Dios, anda como hijos de luz, y son hijos de Dios. Esos son los que van a entrar en el reino de los cielos. Por eso dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que anda como hijos de luz. Dice la palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente es imitador de Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó. Un verdadero creyente anda en amor, pero un falso profeta, un falso predicador no anda en amor. Dice la palabra, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fíjense, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. ¿Entre quién? Entre el verdadero creyente. Pero el falso profeta, el falso predicador, el falso maestro, ellos viven en fornicación y en toda clase de inmundicia. Dice, o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, entre el verdadero creyente. Dice, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, no entrará en el reino de Dios. Por eso bien claro dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿qué va a decirles Jesús? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque vivían en inmundicia, en fornicación, en avaricia, en palabras deshonestas, en necedades, en truanerías que no convienen, porque dice la palabra, sino más bien acción de gracias, vivir una vida recta. Eso es lo que se necesita para entrar al reino de los cielos. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas. Así que no te dejes tú, hermano, hermana, que estás yendo a un lugar, no te dejes engañar con palabras vanas, porque por esas cosas dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, y así andábamos todos, éramos tinieblas antes. Dice, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Entonces un verdadero cristiano que va a poder entrar en el reino de los cielos, cuando parta con el Señor, va a poder entrar, es una luz en el Señor aquí en la tierra. Dice, andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjense, los que no van a entrar en el reino de Dios, los que dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos todo esto, echamos fuera demonios, profetizamos. Ellos, dice la palabra, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Y qué hacen en secreto? Pues vivían en fornicación, en avaricia, en
en cosas, en inmundicia, en mentira. Por eso dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, hermanos. Tenemos que vivir según la voluntad de Dios, como Dios quiere que vivamos, que seamos hijos de luz, que andemos como hijos de luz. Dice, mira, e imitar a Dios. ¿Cómo lo imitamos? Haciendo las buenas obras. Eso no quiere decir que por las buenas obras somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, pero también tenemos que mostrar buenos frutos. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué debemos de hacer? Vivir, andar como hijos de luz. Ese es un verdadero creyente que va a entrar en el reino de Dios. Va a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él sí muestra buenos frutos, pero el que no muestra buenos frutos es porque está viviendo en fornicación, en inmundicia, en avaricia, en mentira. Todo eso, hermanos, esos son los frutos de una persona que aún echando fuera demonios, aún profetizando, aún haciendo milagros, vive como vive la persona que, como lo dice aquí en Gálatas, en las obras de la carne. Y aquí lo vemos en Gálatas capítulo 5, vemos sobre las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano que va a entrar al reino de los cielos y que hace la voluntad de Dios, bueno, pues por sus frutos también los vamos a conocer. Y fíjense en lo que dice aquí, digo pues andar en el Espíritu. Una persona con buenos frutos va a andar en el Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Una persona que cuando Jesús les diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, no van a entrar al reino de Dios, son los que viven en las obras de la carne. Y vemos cuáles son. Aquí dice que son manifiestas las obras de la carne, que son adulterio, viven en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, idolatría, en hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O no importa si la persona echa fuera demonios, no importa si la persona profetiza, no importa si la persona hace milagros, si vive de acuerdo a lo que dice aquí, a las obras de la carne, y se manifiestan en su vida las obras de la carne, que ya vimos lo que era y lo voy a volver a repetir. Al fin y al cabo tenemos tiempo, lo vamos a volver a repetir. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y aquí habla bien claro Pablo, le está hablando a la iglesia de Gálatas, y ahora nos está hablando a nosotros como a la iglesia que estamos en estos momentos, ¿verdad? Dice la palabra, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios?
los que manifiestan esas obras de la carne. Así que podemos nosotros, como dije ahorita, echar fuera demonios, podemos hablar la palabra, incluso podemos hacer milagros, incluso podemos profetizar, pero si nosotros vivimos en las obras de la carne, la palabra lo dice bien claro, no van a entrar al reino de Dios. Dice, no entrarán al reino de Dios. Entonces, ¿quiénes entrarán al reino de Dios? Los que viven según el Espíritu, en los que tienen el fruto del Espíritu. Y vamos a ver quiénes son. Está en Gálatas capítulo 5, verso 22, dice la palabra. Mas el fruto del Espíritu es amor. Las personas que tienen amor, que tienen gozo, que tienen paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es humildad, templanza. Contra tales cosas dice no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí vemos los que tienen el fruto del Espíritu, los que han desarrollado el fruto del Espíritu. Esas personas van a ser los que van a entrar en el reino de Dios. Pero los que no van a entrar, dice bien claro aquí, que son los que están en las obras de la carne. Así que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice aquí en Mateo capítulo 7, lo leímos bien claro, vea lo que dice la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de nuestro Padre es que obedezcamos su palabra, que la pongamos por práctica, que la pongamos por obra. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, que vivamos de acuerdo a sus principios, a su palabra. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos lo que dice la palabra, no que hagamos nuestra propia voluntad, no que haga lo que yo quiera hacer, contrario a lo que dice la palabra. Si la persona, la que está profetizando, la que está haciendo milagros, la que está predicando, no vive de acuerdo a la palabra de Dios, entonces esa persona es una persona falsa, un predicador falso, y por sus frutos lo conoceréis. Porque dice la palabra, podrán hablar la palabra de Dios, podrán decir mucho de Jesús, podrán hablar mucho, pero ¿cómo vive la persona detrás de escenario, tras bastidores, como decimos nosotros? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, fíjense, no dice que pocos me dirán, dice muchos me dirán. ¿Cuándo? En aquel día, en el día en que vayamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, Jesús les va a decir a ellos, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no hacían la voluntad de nuestro Padre Celestial, vivían como ellos querían vivir, vivían en las obras de la carne, vivían en la fornicación, en adulterio, en envidias, en mentira, en pleitos, en celos. No han cambiado, no han transformado su vida. Y vemos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 12. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, dice bien claro aquí que tenemos que renovar nuestra mente. Ese es el deber de un verdadero cristiano. Dice, así que hermanos, Romanos 12, 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, en otras palabras, no ames a este mundo, porque dice que el que ama al mundo se considera enemigo de Dios. Una persona que ama más al mundo que a Dios es una persona que no va a entrar al reino de los cielos, aún haciendo milagros, aún haciendo lo que sea, aún diciéndose cristiano. Pero si ama más al mundo, Jesús le va a decir, nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad, porque amabas más al mundo, amabas más las riquezas, amabas más porque eras una persona codiciosa que amaba las cosas del mundo más que a mí. Eso es lo que le va a decir
Jesús a la persona esa. Dice, así que no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que agradable y perfecta. Perfecta y agradable quiere decir que vayamos a, que hagamos, que obedezcamos la palabra, que hagamos lo que dice la palabra, no lo que hagamos nosotros. Dios dice esto, pero yo hago lo contrario. Eso ya no es de Dios. Por eso que muchos en aquel día, muchos, no poquitos, muchos me dirán, dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les va a decir claramente, porque vivían como ellos querían vivir, de la forma que ellos vivían, querían vivir en borracheras, pleitos, codicia, avaricia, fornicación, adulterio. Entonces, ¿qué va a pasar? Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No los va a reconocer porque no estaban haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y la palabra de Dios es que transformemos nuestra mente por medio de la renovación de nuestra mente. Tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio en nosotros. Si antes eras una persona mala, ahora eres una persona recta, buena, porque es lo que dice la palabra. Tiene que haber un cambio, porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Si antes eras un fornicario, ahora ya no lo eres. Si antes eras un adúltero, ahora ya no lo eres. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado tu corazón, te ha dado un corazón nuevo, un espíritu recto. Por eso es que la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aquí estamos bien claros, hermanos, lo que dice la palabra. Entonces vamos a Colosenses capítulo 3, verso del 5 al 8, y dice la palabra también aquí, la vida antigua y la nueva. Dice la palabra, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejar también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo. El nuevo hombre vive de una forma diferente a como vive el mundo. Por eso dice, despojaos, hacer morir pues lo terrenal, para que podamos entrar en el reino de Dios. No quiere decir que tenemos que echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar. No, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hacer morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, dice, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, acá, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso tenemos que obedecer la palabra, ponerla por obra, practicarla, porque cuando hacemos eso, estamos haciendo la perfecta y agradable voluntad de Dios, que Él quiere que vivamos y que andemos como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas, porque hay hijos de Dios y hijos del diablo. Y nosotros, como hijos de Dios, que ya hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, ahora hemos sido limpiados de toda maldad, porque es lo que dice la palabra, que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Cuando uno nace de nuevo, verdaderamente está practicando la palabra, verdaderamente está obedeciendo la palabra, verdaderamente está haciendo nuevos cambios en su vida. Pero si una persona está profetizando, está echando fuera demonios, está haciendo milagros, hasta el diablo lo hace, Satanás mismo también lo hace, y lo dice la palabra, que él se viste como ángel de luz para engañar a la gente, y se sigue vistiendo de ángel de luz.
No creas que porque la persona o el predicador está anunciando que hay milagros y que hay que profetizan y que sanidades, todo eso también lo puede hacer el enemigo, y lo hemos visto en muchos lugares. Por eso dice la palabra bien claro en Mateo capítulo 7, y ya vamos a terminar en unos 2 minutos. Dice bien claro en Mateo capítulo 7 del 21 en adelante. Dice la palabra en Mateo 7, dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Dice que guardaos de los falsos profetas, los falsos predicadores, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque nomás andan buscando a ver cómo hacer mercadería de nosotros, porque lo dice bien claro también en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo lo dice bien claro que en los últimos días eso es lo que iba a estar sucediendo, y está sucediendo ahora, hermanos. En muchos lugares están haciendo eso. Fíjense lo que dice en Primera de Timoteo 4. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Lo vemos claramente, hermanos, que va a haber doctrina de demonios y espíritus engañadores. Van a estar también engañando a las personas, engañando a las iglesias. Por eso tenemos que estar bien alertas para que no nos engañen, hermanos. Que nosotros no seamos engañados como mucha gente está siendo engañada por la palabra. Fíjense en lo que dice también la palabra en Primera de Pedro, lo que dice aquí, dice: amados míos, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de la venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Vemos aquí, hermanos, dice la palabra también aquí claramente, dice que esas personas lo único que buscan es la ganancia, lo único que hacen es mercadería de la gente. Por eso tenemos que estar al tanto de las personas que dicen ser profetas. Tenemos que guardarnos de los falsos profetas, hermanos, porque la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, pues ya hemos terminado, hemos llegado al fin de esta predicación, esta enseñanza que le puse como título: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Bueno, este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 7 de la tarde. Bendiciones a todos.